en cada universidad, en cada aula, también se está gestando una revolución. El momento de cambio más trascendente de toda la historia de la humanidad. Esta brecha digital que tú comentas, pues creo que existe en todos los países, a lo mejor en algunos más, algunos menos. También tenemos que aprender en cómo generar ese pensamiento crítico. La IA es una herramienta tremendamente poderosa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos aquí en México y bueno, en Argentina creo que estamos a unas cuantas horas de diferencia. El día de hoy estamos en este podcast de IA para Todos con un invitado de lujo. Bueno, mi nombre es Hugo Daniel Guerrieri, soy el presidente de la Fundación Argenia, que es una entidad sin fines de lucro que funciona en Argentina, cuyo propósito es colaborar con la necesaria transformación, en este caso de nuestro país, a través de todo lo que es la innovación tecnológica de la mano de la inteligencia artificial y a través de lograr que esto se haga desde un punto de vista ético, humanista y pensando en el bien común, achicando todas las brechas que hoy existen. Pero bueno, este podcast le denominamos IA sin fronteras, ¿sí? Y bueno, pues dicen que el futuro de la IA pues se va a hablar en español, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos como parte de este podcast un tema muy interesante en donde vamos a ver que la IA no solamente se está viviendo en México, sino tenemos un invitado que nos visita desde Argentina. Y bueno, dicen que el futuro ya está aquí, solo que no llegó para todos al mismo tiempo, de esto vamos a hablar. Algunos lo viven desde los laboratorios de Silicon Valley, pero en México, en Argentina, en cada universidad, en cada aula, también se está gestando una revolución. Y esa revolución tiene el nombre de la inteligencia artificial. Yo soy Daniel Castellano, rector de UNIBES en México, y esto es IA Sin Fronteras, el podcast donde la tecnología se habla en español, con acento latino y sin miedo a imaginar un futuro mejor. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Hugo Guerrieri, él viene de Argentina, es el fundador y presidente de Argentia, una asociación que está impulsando todo el tema de la inteligencia artificial en Argentina. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, hoy, Hugo, igual que como yo, creemos que la IA no es cosa de expertos, sino de ciudadanos. Y bueno, vamos a hablar de Argentina, un país con historia tecnológica, educativa y crítica. Y pues bueno, creo que al día de hoy pues vamos a combinar el pensamiento de ambos países, datos y pasión por lo humano. Bueno, pues vamos a hablar de un tema importante de cómo vivimos el encuentro de la IA por primera vez, tanto desde el lado de México como desde el punto de vista Argentina. Pues déjame platicarte, Hugo, cómo la vimos desde este lado del norte de Latinoamérica. A mí me tocó estar en el día cero del lanzamiento de la IA, Hugo, y me acuerdo que recibí una llamada telefónica de un amigo muy cercano, me dice, conéctate, está pasando algo sin precedentes. Me acuerdo que me conecté ese día, y yo que soy ferviente de la tecnología, soy de los que quiere tenerlo, que se lanza en ese momento, tuve un impacto sin precedentes. Créeme, Hugo, yo no había visto en no más de 15 años un avance tecnológico tan fuerte como lo que estaba yo viviendo, y me quedé perplejo. Mi primer impacto de conexión con la IA dije, no, pues hay que reaprender para aprender, es un aprendizaje totalmente nuevo, y bueno, dije, ¿yo ahora cómo le hago, no? Dije, voy a dedicarle 2 horitas, cuando menos, mínimo, para aprender, pero la verdad es que esas 2 horas, ya una vez que empecé a involucrarme, pues fueron 8 horas, 10, más me dormía y me despertaba con este aprendizaje, que hasta yo lo bauticé como un insomnio tecnológico, ¿no? Bueno, dice mi señora que al día de hoy todavía sigo con ese insomnio, pero bueno, creo que 2 años y medio después, pues nos han permitido tener avances tan significativos como lo que tenemos al día de hoy, desarrollado aquí en esta plataforma de IA para Todos, ¿no? Bueno, eso fue aquí mi experiencia en México, Hugo. No sé a ti cuándo fue, qué impacto te dio.
Bueno, la experiencia mía tiene que ver con, Daniel, con un proceso histórico. Yo pertenezco a una generación que nació en el siglo pasado, y fui viviendo los distintos momentos evolutivos en términos tecnológicos con asombro, arrancando este siglo, digamos, en un contexto donde surgió el Internet, surgió la nube, y en las últimas 2 décadas veo con asombro cómo la inteligencia artificial se convierte en un momento histórico de la evolución humana totalmente trascendente. Yo creo que estamos comenzando a vivir el momento de cambio más trascendente de toda la historia de la humanidad. Entonces, bueno, para mí es algo asombroso que me invita a estudiar, a conocer el fenómeno para ver de qué manera desde ese conocimiento uno trabaja para el bien común, porque yo creo que así como el lema de IA sin fronteras, y hablamos de fronteras que a veces no son solamente el territorio, sino son las fronteras sociales, que tienen que ver con las brechas, que tienen que ver con cómo el conocimiento, que por ahí está a un nivel muy superestructural, llega al territorio, llega a la gente, al ciudadano común, y creo que justamente este es el desafío que hoy me siento que tenemos por delante, de cómo trabajamos para la alfabetización digital en términos de lo que es inteligencia artificial y cómo hacemos que esto se transforme en una herramienta que realmente tenga que ver con las cuestiones éticas, humanas, sociales y el bien común. Así es, Hugo. Realmente esa brecha digital que tú comentas, pues creo que existe en todos los países, a lo mejor en algunos más, algunos menos, pero la brecha digital existe y creo que ese es el reto que tienen los gobiernos, las instituciones, de cómo hacer que esta brecha pues cada vez sea más corta, sea más accesible. Definitivamente, pues sí, hay zonas con extrema pobreza, que a lo mejor el Internet no llega allá, pero creo que esta nueva tecnología, pues de hecho nosotros le llamamos a la plataforma IA para todos, porque así como han venido las revoluciones industriales, esta revolución que trae la IA, pues es para todos, ¿no? Gente con brecha o sin brecha, profesionistas, médicos, maestros, realmente no vamos a ver nadie que nos escapemos a ella. Y bueno, aquí el punto importante es cómo hacerle para poder estar inmersos en ella. Totalmente de acuerdo, y yo creo que estamos en un proceso de transición donde tenemos que buscar de qué manera ayudamos a repensar, reformular, replantearnos, porque justamente esta transición implica que un orden que conocemos y los sistemas relacionados con ese orden están en proceso de decadencia y colapso, y hay que construir un nuevo orden mundial, un nuevo orden social, y sistemas que realmente estén a la altura, porque esta evolución lo que tiene también es que va cambiando las necesidades de los individuos y de la sociedad, y esto amerita a que las instituciones, tanto sea públicas como privadas o educativas, de la índole que fueran, tengan que hacer un esfuerzo por transformarse de tal manera de poder estar a la altura de esas nuevas necesidades que tiene la sociedad. Y bueno, Hugo, hablando de países, tengo mucha curiosidad de qué está pasando en Argentina, qué está haciendo el gobierno, las instituciones con el tema de la IA. ¿Piensas que hay diferencia entre México, por estar nosotros más cerca de Estados Unidos? ¿Cómo nos ven los argentinos a los mexicanos con este avance de la IA? Bueno, yo creo que, digamos, si uno considera que este fenómeno de la IA, metafóricamente lo podemos señalar como un tsunami, ese tsunami se inicia en el norte de América. Y bueno,
a medida que va avanzando hacia el sur, va perdiendo un poco de intensidad o llega más tarde, digamos. Entonces, yo en estos días que estuve en México, me di cuenta que en los medios, por ejemplo, se habla mucho más que en Argentina de la inteligencia artificial, cosa que en Argentina no tanto. Sin embargo, te cuento que en Argentina ya la sociedad está tomando conciencia a partir del año pasado de este fenómeno, de la necesidad de hacer cursos, de estudiar, de aprender. Por supuesto, como toda transición, se superponen distintos momentos evolutivos en la propia transición. Por ejemplo, a nivel superestructural, ninguna duda. Las grandes empresas, por ejemplo, están más avanzadas que las medianas y las pequeñas, pero las medianas y las pequeñas van tomando conciencia y están queriendo caminar en este sentido y tomar la herramienta. Y lo mismo pasa a nivel social o en el mundo académico. Yo lo que creo que hay una diversidad y como toda transición, en principio es un poco desordenada. Por ahí, en la Argentina, hace falta que con la ayuda del gobierno venga un momento donde se empiece a ordenar y planificar un poco más la transición. Es decir, porque justamente la transición implica salir de un estado que tiene que ver con el pasado, y que por ahí expresa el siglo anterior, y entrar en una transformación profunda del país a partir de un nuevo orden social. Y para eso tenemos que trabajar todos, es decir, desde el ámbito educativo, que me parece central, pero también tiene que el gobierno colaborar con esto para que justamente sea un proceso realmente profundo y transformador. Nosotros con la Fundación Argenia colaboramos, tanto sea con la educación como buscar mediante ella ir formando líderes que tengan la capacidad tecnológica de manejar la IA, pero además tengan los valores necesarios para ser líderes de la transformación en un sentido social positivo. Así que bueno, es muy rico. Y como vos decías, yo no diría insomnio, yo diría pasión. Uno está viviendo todo este proceso con mucha pasión. Y lo que vos sientes, Daniel, y lo que yo siento, tiene que ver con eso, con la pasión. Así es, Hugo. Pues fíjate que yo coincido mucho con el tema de los apoyos de los gobiernos. Por ejemplo, aquí en México, el gobierno actual, pues a diferencia de otros gobiernos, él habla de que, pues a diferencia de otros gobiernos, él habla de que la educación debe ser gratuita para todos los maestros, ¿sí? Eso tiene su punto bueno y su punto malo. Bueno, porque pues ahora sí que hasta maestros que no tengan los mínimos recursos, pues van a poder tener acceso, pero también sus limitantes, porque pues si el gobierno no tiene para pagarles a todos, pues entonces ahí entramos también con ese tema, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se va a ir llevando poco a poco. Creo que el maestro no debe de perder de vista de que todo le llegue peladito en la boca. Creo que sí tiene él que poner, aparte de su tiempo, esfuerzo, también algunos recursos para irse metiendo, porque ¿qué está pasando? Los primeros que adoptaron la IA no fuimos nosotros, las instituciones, ni los maestros, fueron los alumnos, ¿sí? Absolutamente. Al contrario, creo que los primeros que subimos en poner las cruces fuimos nosotros, los educadores y los maestros, las instituciones, porque pues de repente empezamos a ver que alumnos de bajo desempeño pues nos empezaban a entregar obras de arte creados con la IA, y pues al no saber qué hacer con todo esto, pues empezamos a prohibirles el uso de la tecnología a los alumnos. Para mí eso es un grave error, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos nosotros promoviendo como institución? Bueno, pues es que a través del manejo de la IA ya puedes aprender a usar diversos medios, a crear videos, imágenes con IA, podcasts como en donde a lo mejor si el alumno te presenta un trabajo escrito, pues le puedes decir,
bueno, pues, ¿qué te parece si me haces un video explicativo de lo que te dio ChatGPT o genérame una imagen en donde tú plasmes lo que estás aprendiendo, ¿no? Ya hay que involucrarnos en el mismo entorno del estudiante, con la tecnología, y creo que eso va a ser una magia de todo esto, ¿no? Absolutamente, Daniel. Yo creo que bien señalaste al principio, se produce una brecha en el ámbito educativo entre el estado del alumno y la cultura de los docentes, ¿no? Es decir, y justamente hay que achicar esa brecha, y achicar esa brecha implica que tenemos que trabajar mucho con los docentes para que ellos tomen conciencia del fenómeno evolutivo, lo incorporen y lo incorporen en su educación, de tal manera de justamente darle los elementos a ese alumno que ya maneja la tecnología, que con el agregado de valor de la creatividad y un sentido que da la orientación educativa pueda hacer algo tremendamente positivo, yo diría maravilloso. Si nosotros hacemos la fuerza necesaria para transformar al sistema educativo en dos aspectos, achicando la brecha de tal manera que los docentes se involucren en la cuestión evolutiva, y el otro tema es en el tema de los valores, ayudando a los alumnos a que sostengan determinados valores, porque convengamos también que hay ciertos aspectos vinculados a la IA por el mal uso del ser humano que quizás saquen un poco de foco de los valores esenciales. Entonces yo creo que a nivel educativo tenemos que trabajar muy fuertemente con los educadores para que tomen conciencia del momento y para que fortalezcan la enseñanza en términos de valores y humanismo a los chicos. Y yo creo que ahí vamos, esto es como todas las cosas, es un proceso, Daniel. Ahí vamos a ir encontrando un camino de reformular, en este caso, al sistema educativo, que es una cuestión central. Así es. Y fíjate, Hugo, que ahí creo que ese es uno de los graves problemas que me he encontrado yo cuando he dado pláticas a maestros o empresarios, el hacerles ver los beneficios palpables, porque ellos piensan que esta tecnología, que le llamamos así, pues como ya la tenemos en el teléfono y le escribimos y nos contesta, pues ya seguía, ¿verdad? Claro. Y esto va mucho más allá. Hay que aprender a comunicarnos con IA. De hecho, pues ya hay hasta una carrera de ingeniería de prompts claro, que nos permite, ahora sí que al dominar la interacción con la IA, no nada más ya con textos, sino con imágenes, con voz, pues realmente nos permite obtener mucho más precisa la información, ¿no? Y ahí entra un tema que yo les digo a los maestros: a ver, maestros, yo sé que ustedes invierten 15 horas a la semana haciendo sus planeaciones didácticas, ¿sí? ¿Qué les parece que les haga un reto en donde ustedes, metiéndose a aprender de la IA con nosotros, esas 15 horas se las transformamos en 15 minutos, ¿sí? Pero además, como bien dijiste, además de productivo, de una manera creativa, ¿sí? Que podamos, pues, crear contenidos acorde a los niveles actuales de los alumnos. Y cuando hablo un poquito del tema de la creatividad, fíjate que me viene a la mente el tema de la calidad educativa aquí en México. Yo hace algunos meses me acuerdo que leí un artículo donde decía que México ocupábamos como país en educación el último lugar en educación en el mundo, inclusive después de Tanzania. Yo dije, ¿cómo está eso, no? Y yo transformé esta noticia al revés. Yo les digo a los maestros: ¿saben que somos el primer lugar de educación en el mundo? ¿O tienen otros datos, no? Y todo el mundo se ríe. Así decía nuestro anterior presidente de los datos, ¿no? Y les decía, bueno, es que, pues sí, somos el primero, pero de la cola para atrás. Claro. y bueno, eso no tiene que ver con qué tan buenos o malos somos los maestros. En México hay maestros buenísimos, mas sin embargo siguen enseñando como hace 20, 30 años hubo.
Entonces ya los alumnos tienen otra forma de aprender, de comunicarse, de interactuar, y eso pues es una gran diferencia. Y la IA te da esa creatividad, ¿no? Y además, la inclusividad, ¿sí? Porque tú le puedes pedir a la IA que además de productivo, además de creativo, te genere contenidos para alumnos de alto y bajo desempeño, Claro. ¿sí? Entonces, imagínate, y todo eso en 15 minutos, wow, o sea, si realmente los educadores no palpan esto, pues no sé qué decirles, ¿verdad? Entonces, creo, yo les digo a los maestros, ¿cuánto vale su tiempo? ¿Sí? Casi nadie sabe responder, ¿eh? Pero a veces les digo, bueno, si yo los contrato y les pago tanto, pues equivale a tanto, ¿no? Pero realmente yo creo que al día de hoy la IA viene a darnos esa productividad, a empoderarnos como maestros y creo que esa va a ser la gran diferencia que todos debemos de generar conciencia para meternos en ella, ¿no? Sí, yo creo, Daniel, que el tema está, la pregunta es, ¿cuál es el uso debido de la IA? ¿No? Es decir, independientemente, más allá de que la IA es un producto del hombre, estamos hablando del usuario, el usuario que usa la IA, ¿no? Esta IA que tiene, digamos, mediante las redes neuronales, las distintas capas, una capacidad de análisis extraordinaria que el ser humano no tiene. Ahora, el usuario interviene en los dos momentos fundamentales. Primero, como bien señalaste vos, es con la pregunta. Y ahí, en la formulación de la pregunta, es muy importante cómo realizarla. Pero también debe intervenir en la respuesta, porque en el análisis crítico de la respuesta también es necesario que el usuario intervenga correctamente. Entonces, bueno, tanto en la pregunta, en cómo hacer la pregunta y en cómo analizar la respuesta críticamente, hay un denominador común, que es la direccionalidad y el sentido de la vida del hombre. Entonces, bueno, acá hay algo muy profundo. Por eso yo trato, y en la Fundación tratamos, de no solamente tener un punto de vista tecnológico exclusivamente, sino de tener un punto de vista que tenga que ver con la trascendencia del ser humano, un punto de vista humanista, porque en la medida que el hombre tenga claro, hablando de los chicos, de los alumnos, tengan clara una direccionalidad correcta en el sentido de la vida, justamente esos dos momentos en el vínculo con la IA van a ser correctísimos. Así es. Y fíjate, Hugo, que ahí entra un tema importante, hablaste de lo crítico. Creo que algo en lo que también tenemos que aprender es en cómo generar ese pensamiento crítico que al día de hoy va a ser vital con toda la información que nos genera la IA, ¿sí? Cuando nace la IA, traía un sesgo de un 15%, o sea, que quería decir que sí te daba información muy importante, pero se equivocaba, ¿eh? Al día de hoy creo que ya el sesgo está razonable, 3-4%, pero todavía hay ciertos errores, ¿no? Yo te puedo hablar en el caso de los productos de investigación. Nosotros tenemos un doctorado en innovación e investigación educativa que ya empoderada con la IA, el investigador puede ayudarle a hacer las referencias bibliográficas y hace todo el año pasado, te mandaba referencias bibliográficas que a la hora que le dabas el clic, te mandaba a ligas que no existían, ¿no? Al día de hoy creo que eso ya se ha mejorado, ya son ligas más fidedignas, pero aún así tú como investigador pues necesitas saber que lo que te está presentando realmente te impacta, que en la mayor parte de los casos sí, pero es importante generar en los maestros, en los alumnos, ese pensamiento crítico para que no se convierta esto en un copy-paste, sino que realmente analicen la información. Absolutamente, ¿no? Daniel, con tus palabras, recuerdo que un miembro de la comunidad de Argenia me mandó la grabación de un español que le hacía preguntas a ChatGPT, y en una de las preguntas le preguntaba, ¿es cierto que el sol se va a apagar? Y por supuesto, ChatGPT le dijo que sí. Pero fue tanta la superficialidad que, estaba mal hecho todo eso. Porque, bueno, yo consultando con ChatGPT,
Se estima que el Sol tiene una vida de 10.000 millones de años, de los cuales solamente vivió 5.000 millones de años. Quiere decir que va a vivir otros 5.000 millones de años. Entonces, bueno, es decir, claramente estaba fuera de contexto la pregunta, o mal hecha la pregunta. Entonces, bueno, a eso uno se refiere en saber usar la IA. La IA es una herramienta tremendamente poderosa, pero hay que saberla usar. Y para eso tenemos que preparar a los ciudadanos para que la usen. Cuando uno habla de los ciudadanos, es una mirada integral. El sector público, el sector privado, el sector empresario, el sector educativo, todos los sectores tienen que justamente empezar a comprender cuál es el camino del buen uso de acuerdo a la actividad de cada uno, ¿no? Así es. Y bueno, ahí toca un tema importante, ¿no? Fíjate que yo me pasé varios días pensando cómo decirle a un empresario, a un maestro, por qué era importante aprender de la IA, ¿no? Y bueno, la mejor respuesta que encontré fue decirle, bueno, es que podemos ser los mejores, el mejor empresario, el mejor maestro en lo que hagamos, pero pues si a lo mejor esto lo hemos hecho toda la vida de la misma manera, dijimos, bueno, pues la IA no la ocupamos, vamos a seguir siendo los buenos, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que si un maestro, un empresario se empodera con este conocimiento y se hace más productivo, se hace, con esto mejora sus procesos, mejora sus tiempos, tarde que temprano esta balanza va a cambiar, ¿sí? Y cuando menos lo veamos, pues ya no vamos a ser los mejores. O sea, la analogía es que no es tan importante qué tan buenos seamos, sino que realmente, si no nos montamos en este tsunami, en esta ola, esta balanza va a cambiar y va a suceder, ¿no? Entonces, pues yo creo que hablando un poquito de las etapas de la IA, creo que la IA, pues mucha gente dice, ay, la IA nos va a desplazar, ¿no? Pero creo que es un grave error pensar así. Realmente en este momento la IA no viene a reemplazarnos, viene a hacernos más productivos, sacar más chamba, pero menos tiempo, y eso pues obviamente productividad total, ¿no? Pero sí, Hugo, lo ponemos por notar y por escrito, que aquellos que no se metan a empoderarse, a aprender de la IA, no va a ser la IA quien los deje sin trabajo, ¿sí? Va a ser los mismos profesionistas, los mismos maestros que van a poder sacar la chamba de 5, y pues tú sabes que el recurso humano, pues en todas las instituciones es lo más caro, y entonces sí, ese empleado, ese profesionista, ese maestro, empoderado con la IA, es la que los va a dejar sin chamba. Absolutamente. Creo que, bueno, esta transición, este cambio de era, va a modificar a la vida de la humanidad en todos los sentidos. Por lo tanto, a nivel económico y a nivel laboral, se van a perder un montón de fuentes de trabajo, pero van a aparecer muchísimas nuevas. Y ahí, en las distintas etapas de la inteligencia artificial, muchos hablan de la singularidad, del momento en que la IA, lleguemos a la IA general, y que va a tener un poder tremendo, ¿no? Entonces, yo digo que eso va a implicar una tremenda oportunidad para el ser humano. ¿Por qué? Porque nos va a acercar muchísimo más a un conocimiento más profundo de lo que significa ser humano, de lo que significa estar vinculado con el otro, con el universo, y creo que eso lo tenemos que aprovechar positivamente. Así que se vienen momentos de grandes desafíos, de grandes oportunidades, donde por supuesto partamos de la necesidad de lograr que el conocimiento llegue a todos. Esto me gusta de IA para todos, este lema de IA para todos, porque es muy importante. Nosotros, nuestro rol, nuestra responsabilidad es en esta etapa colaborar para que el conocimiento en materia de IA llegue a todos los rincones de nuestros respectivos países. Esto es vital. Así es.
Y pues bueno, creo que al final coincidimos en ambas partes, como países latinos, pues creo que no hay fronteras, tenemos las mismas necesidades aquí en Argentina, los mismos retos, y pues creo que está ya en cada uno de nosotros el llevarlo a cabo. Los apoyos de los gobiernos pues, siempre van a ser importantes, pero creo que al día de hoy, como bien comentas, el término para todos, es para todos, ¿sí? Todos tenemos que preocuparnos con o sin apoyos de meternos en esta ola y que al final de cuentas, pues, nos va a hacer crecer como humanos y bueno, siempre teniendo en cuenta el término de la ética, de los valores humanos, que creo que es importante. En eso la IA no nos va a reemplazar, en la parte de la creatividad tampoco, pero sí creo que conociendo las herramientas que hay al día de hoy, las aplicaciones que vienen, pues que nos van a ayudar en todos nuestros procesos, en nuestros día a día, creo que es lo que va a marcar la diferencia. Absolutamente, Daniel, y quiero agradecerte esta oportunidad. Quiero además dar a conocer que en el día de hoy estamos firmando un convenio entre Unives y la Fundación Argenia. Justamente ese convenio tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hoy, y que es llevar en este caso el conocimiento que imparte Unives a cada uno de los rincones de Argentina. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás dando a la Fundación Argenia. Gracias, Daniel. No, al contrario, Hugo, y pues muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirnos colaborar con Argentina como país y bueno, pues esperemos que todo llegue a feliz término y pronto te visitaremos allí en Argentina. Con mucho gusto, un placer. Gracias. Bueno, esto fue el podcast del día de hoy que fue IA Sin Fronteras. Y bueno, pues Sin Fronteras, aquí estamos dos países hermanos hablando del tema de la IA. Y pues bueno, espero que haya sido un episodio muy interesante para ustedes, que les haya despertado pues el pensamiento, pero sobre todo las ganas de aprender de la IA, que no caminen, que corran a empoderarse con todo esto. Y pues bueno, los vamos a seguir invitando a los siguientes episodios, en donde cada vez nos vamos a ir metiendo más en todo esto que está sucediendo al día de hoy y que creo que va a ser un cambio trascendental y total en nuestra forma de vivir, trabajar. Y pues gracias por estar aquí. Bueno, en el caso mío tengo que decir que creo que se viene un momento muy importante para Latinoamérica y el Caribe, que tiene muchos valores y que tiene que desde esos valores tomar esta oportunidad que implica este momento evolutivo, tecnológico, de la mano de la inteligencia artificial, para que Latinoamérica se transforme en la luz para Occidente en este proceso de cambio profundo que se vive. Así que bueno, muchas gracias por darme esta posibilidad de participar y espero que quienes escuchen esto tomen conciencia y participen de las distintas ofertas educativas que estamos brindando.